de medianoche. Prepárate a escuchar una historia más de terror que seguramente llegará hasta donde tú estés. Fueron los demás porteros los que hicieron que Ned tuviese la determinación de averiguar quién contestaba al teléfono en casa del viejo. No es que no lo hubiera querido saber antes. Siempre tuvo la sensación de que tenía ese derecho desde que todo comenzó, hace ya meses. Él se hallaba sentado detrás de su mesa en la entrada de la biblioteca, esperando a que alguien entrase con una bolsa para gritarle que con bolsas no se podía entrar, cuando el bibliotecario jefe apareció, acompañando al viejo a su escritorio, y le dijo: «Deje a este caballero usar el teléfono». Tal vez el bibliotecario jefe no se refería a que se le dejase usar el teléfono cada vez que el viejo visitase la biblioteca, pero podía haberlo especificado. El viejo solía hablar con el bibliotecario jefe y le contaba cosas de libros que ni siquiera él conocía. Sin duda, por eso le dejaba usar el teléfono. Ned no podía evitar sentirse ofendido, ya que se suponía que nadie podía usar su teléfono. Ni siquiera él podía usarlo para llamar fuera del edificio. Y no es que las llamadas del viejo fueran interesantes. Si hubiera podido escuchar algo digno de oír, tampoco le habría importado tanto que usara su teléfono. «Voy a casa», es todo lo que decía, y después colgaba el auricular y se marchaba apresurado. Pero no era lo que decía, sino cómo lo decía lo que intrigaba a Ned. No había sentimiento cuando lo decía. Era como si lo dijese porque tenía que hacerlo, tal vez incluso como si desease no tener que hacerlo. Ned sabía que la gente hacía eso. Sus padres hablaban así en misa y gran parte del tiempo en casa. Se preguntaba si el viejo llamaba a su mujer, pues llevaba un anillo en el dedo anular, pero en el engarce donde se supone que está la piedra preciosa había lo que parecía un trozo de uña amarillenta. Pero Ned no creía que fuese su mujer a quien llamaba. Cada día que el viejo venía se marchaba a la misma hora, así que ¿por qué molestarse en llamar? También estaba el modo en que el viejo miraba a Ned cuando llamaba, como si él no importase y no pudiese entender, igual que le miraban los demás porteros. Esa mirada caló hondo dentro de Ned, y fue lo que le hizo pedir un día a uno de los otros porteros que le sustituyese en su escritorio mientras él escuchaba la conversación del viejo. Una chica que siempre sonreía a Ned era la encargada de la centralita, y escuchó la llamada con él. Escucharon el tono del teléfono tras marcar y cómo lo cogían, y luego escucharon al viejo realizar su llamada y colgar el auricular. No oyeron nada más, ni siquiera una respiración además de la del viejo. «¿Quién crees que es?», le preguntó la chica. Ned pensó que ella se reiría si le decía que no sabía, así que se encogió de hombros como respuesta y se marchó. Ahora estaba decidido. La siguiente vez que el viejo fue a la biblioteca y después de que hubiera salido, Ned llamó al mismo número, después de fijarse en los que había marcado. Cuando empezaron los tonos, mantuvo su pulso lento y sintió como su sangre fluía. El tono sonó 7 veces y la línea se abrió con un violento clic. Ned aguantó la respiración, pero todo lo que podía oír era la sangre golpeando sus oídos. «¿Hola?», dijo tras un silencio, aclarándose la garganta. «Hola». Tal vez se trataba de uno de esos contestadores automáticos que la gente utilizaba en las oficinas de las películas. Se sentía estúpido e incómodo dándole la bienvenida a aquel grande y silencioso oído metálico, así que colgó. Esa noche, estando ya en la cama y justo antes de caer dormido, a Ned le surgió la duda de qué necesidad tenía el viejo de decirle a un contestador automático que iba a casa.
Al día siguiente, en el bar a donde los porteros iban a la hora de comer, Ned les contó lo del silencio al otro lado del teléfono. «Ese viejo es muy raro», dijo. Pero hacía tiempo que el resto de porteros habían dejado de bromear con el viejo. Ya no parecía interesarles más, y Ned tenía que esforzarse por mantener su atención. «Lee libros extraños», dijo él. «Todos sobre brujas y magia. Libros de verdad, no historias». «Dinos algo que no sepamos», dijo uno de ellos, y la conversación le dio la espalda a Ned. Su mente y su atención empezaron a vagar. Perdió el hilo de la conversación a su alrededor. Tenía que sonreír y asentir como de costumbre cuando le miraban, y entonces pensó que todos le miraban igual que lo hacía el viejo. «Ya les enseñaré yo. Iré a su casa y veré quién está ahí. Tal vez incluso coja algo para demostrar que estuve allí. Entonces todos tendrán que escucharme». Pero al día siguiente, a la hora de comer, cuando llegó a la dirección que figuraba en la ficha del viejo, Ned tuvo la tentación de llamar a la puerta principal y echar a correr. La casa era grande y amenazante, la última casa de una calle que tenía el resto de ventanas tapiadas con ladrillos. Cimientos expuestos como dientes rotos asomaban en el barro que rodeaba la calle. Barro cercado por un edificio de apartamentos de 5 pisos que parecía haber sido diseñado en secciones para ser ensambladas por un niño de 2 años. Ned intentaba mantener la casa entre él y los pisos, a pesar de que se encontraban a cientos de metros de distancia mientras miraba por las ventanas. Todo lo que podía ver a través de la mugrienta ventana de la entrada era el parquet desnudo en el suelo, y cuando reunió el valor para mirar por la ventana lateral, vio exactamente lo mismo. Tenía miedo de que el viejo pudiese pillarle, a pesar de haberle visto hacía 10 minutos sentado detrás de una enorme pila de libros. Ese era el tiempo que había tardado Ned en llegar hasta la casa. El viejo no podía caminar tan deprisa, y no había ningún autobús que pudiese coger. Así que finalmente rodeó el edificio hacia la parte trasera y miró en la cocina. Unos platos en la pila, algunas latas de comida y un viejo fogón. Nadie a la vista. Volvió a la entrada principal preguntándose qué hacer. Puede que llamara a la puerta después de todo. Cogió la barra de la aldaba de la puerta, pensando en qué iba a decir cuando la puerta se abrió. El pasillo que llevaba hasta la cocina era largo y oscuro. Ned se quedó indeciso en el umbral de la entrada. Tenía que tomar una decisión. Su hora de la comida estaba ya terminándose. Era como una de esas siniestras casas vacías en las que solía jugar con otros niños, retándose los unos a los otros a entrar y subir por las decrépitas escaleras. Ni siquiera el menaje de la cocina ayudaba a dar la sensación de ser una casa habitada. Pero aquello no importaba. Él les iba a enseñar a todos. Entró. Dando por hecho que el acompañante del viejo estaba fuera, cerró la puerta para oír si volvían. A la derecha estaba el salón. A la izquierda, pasada la escalera y el teléfono, otra de las habitaciones desnudas que había visto. Subió las escaleras de puntillas. Los escalones crujían y se vencían ligeramente, tal vez poco acostumbrados a soportar el peso de alguien como Ned. Llegó al descansillo con la respiración forzada, sintiendo cómo el polvo irritaba su garganta. Las escaleras seguían ascendiendo hasta la puerta cerrada del ático, pero él prefirió desviarse para mirar en las habitaciones del primer piso. 2 de las puertas que abrió silenciosamente solo le mostraron el vacío piso de madera y pelusas de polvo flotando en el aire. El suelo frente a la tercera puerta parecía más limpio, como si esa puerta se abriese a menudo. Tiró de ella, levantándola durante todo el trayecto para que no rozase el suelo, y entró. Muchas de las cosas que encontró allí no parecían tener sentido. Había una cama individual con sábanas desteñidas, apoyadas en la pared. Había mesas y pilas de viejos libros, algunos de ellos con aspecto de no haberse usado nunca. Había también allí velas negras y estantes con pequeñas cajas de cartón, y sobre una de las mesas había un único libro. Ned avanzó sobre los parches alfombrados del suelo y abrió el libro,
iluminado por un fino hilo de luz que se filtraba por la persiana. Nada más abrir sus tapas hundidas, Ned encontró una página que identificó como arrancada de una Biblia. Era la historia de Lázaro. Había garabatos que parecían letras llenando los márgenes, y en el margen inferior la anotación, página 491. Inspirado repentinamente, Ned buscó en el libro esa página. Mostraba el dibujo de un cadáver sentado en su ataúd, pero el libro estaba escrito en ese idioma que a veces utilizan en misa, el latín. Pensó en preguntar a alguno de los bibliotecarios sobre su significado. Entonces cayó en la cuenta de que necesitaba pruebas de que había estado en la casa, así que se metió la página de la Biblia en el bolsillo. Mientras rápidamente se deslizaba escaleras abajo, se dio cuenta de que algo le estaba incomodando. Cuando llegó al pasillo creyó saber qué era. Aún no sabía quién vivía en la casa con el viejo. Pensó que si vivían en la parte posterior habría señales en la cocina. Aunque si era su mujer, pensaba Ned mientras bajaba por el pasillo, no sería en absoluto como su madre, quien nunca habría permitido que hubiese tiras del papel de las paredes colgando a la altura de los hombros a ambos lados del pasillo. Había llegado ya hasta la cocina cuando por fin se dio cuenta de que le estaba incomodando. Cuando salió del dormitorio en el que había entrado, la puerta del ático se encontraba abierta. Miró hacia atrás de forma involuntaria y vio a una mujer alejándose de él por el pasillo. Ya estaba tras la puerta de la cocina antes de tener tiempo de sentir miedo. Este apareció solo cuando vio que la puerta de atrás estaba cerrada a cal y canto con clavos oxidados. Tuvo que intentar controlarse. Pensó que solo era una mujer. No podría hacerle gran cosa si le descubría. Abrió la puerta de la cocina con cuidado. El pasillo estaba vacío. A medio camino en el pasillo tuvo que escabullirse en una habitación lateral, con el corazón golpeándole en el pecho, cuando la mujer volvió a aparecer entre las escaleras y la puerta principal. Entonces Ned empezó a sentir ira y atrevimiento, sentimientos que crecieron más rápido cuando entreabrió la puerta y tuvo que echarse a un lado al ver pasar su mano. Los dedos estaban famélicos, del color de la grasa rancia, con largas uñas amarillas. No había ninguna uña en su dedo anular, que llevaba un anillo sencillo. Parecía andar de vuelta desde la cocina. Por eso Ned no se la había esperado. A través de la puerta entreabierta escuchó cómo subía por las escaleras. Sus pasos sonaban como si fuera descalza. Esperó a dejar de oírla y entonces se asomó al pasillo. La puerta empezó a crujir tras él y la cerró con cuidado. Anduvo con cuidado hacia la puerta principal. Si no hubiese visto una sombra bajando por las escaleras, se habría encontrado con la mujer cara a cara. Había retrocedido a la cocina a punto de ser presa del pánico, cuando por fin cayó en la cuenta de que ella sabía que él estaba en la casa. Solo estaba jugando con él. Entonces se enfureció. Solo era una vieja. Su cuerpo bajo ese largo vestido blanco tenía que ser tan delgado como sus manos. Solo podía gritar cuando le viese y no podría detenerlo si salía. En un minuto llegaría tarde al trabajo, así que abrió de golpe la puerta y avanzó con decisión. La visión de ella cogiendo el auricular del teléfono le detuvo en seco por un momento. Tal vez estuviese llamando a la policía. Él no había hecho nada y le podía devolver su página de la Biblia. Pero ella bajó el auricular y lo dejó junto al teléfono. ¿Por qué? ¿Acaso estaba asegurándose de que el viejo no les molestase? La vieja se incorporó tras haberse inclinado sobre el teléfono y se agarró a dos soportes verticales de la barandilla para sostenerse. Ambos crujieron sonoramente como astillándose y se doblaron juntos. Ned se detuvo confuso. Estaba luchando por reaccionar cuando ella se giró hacia él y le vio la cara. Parte seguía siendo hueso. No retrocedió hasta que ella empezó a avanzar hacia él, sus uñas arrancando nuevas tiras en el papel de ambas paredes. Todo lo que él podía ver eran sus ojos,
no sujetos por ninguna carne. Su mente retrocedía más rápido de lo que él lo hacía, pues acababa de darse cuenta de un hecho terrible. Ya sabía por qué se había asegurado de que el viejo no les interrumpiera hasta que ella hubiese terminado. Sus llamadas no eran como hablarle a un contestador automático en absoluto. Más bien, se trataba de apagar una alarma contra ladrones. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Un triste y terrorífico final, el que le depara el destino a nuestro querido Ned en su insana curiosidad, ¿no creen? Esa necesidad de conocer todos los misterios de la persona que tenemos al lado es la que le lleva a su inesperado y trágico desenlace. Y es que a veces, amigos, es mejor quedarse con la cara sociable que nos ofrecen los demás, amable, civilizada, no preguntarse qué hay en el sótano de su casa, en el doble fondo de su armario o en ese trastero solitario al que no deja acercarse a nadie. En los relatos del maestro Campbell, los secretos son tumbas que una vez abiertas se revelan malditas y se vuelven contra su saqueador. Son agujeros por los que no hay que mirar, puertas que no deben abrirse, fronteras que no deben cruzarse. Es el precio que ha de pagar la osadía humana, la necesidad de saber, de romper los límites que van siempre unidos a la desgracia. Y en sus relatos, la curiosidad siempre acaba matando al gato. Así, el oscuro lago en el que habita el adorado Glaaki, el laberinto de túneles donde mora el espantoso Eihort, el muro oculto en unas ruinas que cobija al perverso Igolonak, son lugares recónditos, secretos guardados que al conocerse desembocan en los horrores más insospechados. Los escritos de Ramsay Campbell, miembro del llamado Círculo de Lovecraft y gran admirador del maestro, giran en sus inicios en torno a los mitos de Tulu, con una gran influencia del maestro de Providence. Dicha influencia, pese a suavizarse desde finales de los años 70, impregnaría toda la obra de Campbell, como puede verse en nuestro relato de esta noche. Las insinuaciones de brujería y ocultismo del viejo, lo aparentemente inofensivo de este y lo diabólicamente letal de su sistema anti-intrusos nos trae recuerdos del terrible anciano de Lovecraft. Como en dicho relato, los enemigos de la intimidad ajena son castigados por fuerzas sobrenaturales, y dicho castigo es también moral. Mientras en el terrible anciano, los protagonistas son unos maleantes que no dudan en robar a quien parece ser un pobre e indefenso anciano y reciben por ello su justo castigo. En nuestro relato de esta noche, el protagonista es un honrado portero al que gobiernan bajas pasiones. La ira porque alguien use su teléfono, la curiosidad desmedida por la vida del viejo, la privación del respeto de sus compañeros de trabajo y el ansia de ser creído y admirado son los motivos que le llevan a entrar en la casa y robar algún objeto para dar testimonio de su gesta, lo que termina por condenarle, precediendo la condena moral del relato al castigo moral del protagonista, con quien el lector llega a simpatizar en sus ansias de saber, quedando advertido tras su muerte literaria de que de hecho hay cosas que es mejor no saber. Así que ya lo saben, amigos,
Si alguna vez su curiosidad desmedida se ve desbordada por los acontecimientos y se encuentran en una mansión semiderruida custodiada por un cadáver animado por la nigromancia, o peor aún, si cometen ustedes el error de mirar el móvil de sus parejas, no lo duden. Escríbanos a noviembrenocturno@gmail.es y les advertiremos de las terribles consecuencias de curiosear en la intimidad ajena. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.evox.com o de nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. Y no podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo ultradimensional, sin el cual este reducto de delirios primigenios ya habría quedado relegado a la nada. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una terrorífica madrugada.